con uno, Alejandra Cuyen, analista política. Alejandra, ¿cómo la ves? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Mira, la verdad es que es lamentable lo que estamos viendo. Fíjate en qué momento viene el presidente a anunciar las auditorías a los fideicomisos y en qué momento aparece CONACYT a decir que encuentra irregularidades. En vez de hacer una auditoría primero, demostrar si hay corrupción, diferenciar los fideicomisos que no sirven de los que sí sirven, encontrar cuáles se pueden arreglar a partir de transparencia y reglas internas y cuáles realmente deben de desaparecer. Lo que estamos viendo es un gobierno ávido de conseguir recursos, no le importa cómo hacerse de ellos y corta a rajatabla los ahorros de la nación, ahorros que en muchos casos tienen un destino claro, como es el caso de los fideicomisos. Yo coincido en que hay fideicomisos que deben desaparecer. El problema es hacer las cosas a rajatabla. Ahora sí que, como dicen algunos senadores, fideicomicidio, Pepe. Sí, lo dice un legislador del Partido de la Revolución Democrática desde hace varios días, cuando la discusión estaba hirviendo al interior de la Cámara de Diputados antes de que ahí también se aprobara. En este caso, las voces que reclamaban un parlamento abierto para escuchar casos particulares entre científicos, deportistas, ¿para qué repito lo que todo el mundo ya sabe? No fueron escuchadas. Mejor se atrincheraron los senadores detrás de vallas metálicas, resguardados por 350 elementos de la llamada Guardia de Protección y Seguridad Civil, antes granaderos, para llevar a cabo o cometer su fideicomicidio. Ahora, prometen que va a haber autopsia al cadáver y que de encontrarse irregularidades, estas van a ser enteradas a la Fiscalía General de la República. Eso es un asunto ya secundario. Esto debió haberse hecho antes de cortar a machetazos o de matar al enfermo, pues. Mira, Pepe, pareciera como que este gobierno tiene confusión en sus objetivos. Una cosa es querer obtener recursos públicos porque no tienen, porque la economía va a presentar un decrecimiento de entre 9 y 11 puntos en la contracción del Producto Interno Bruto y no hay manera que recauden mayores ingresos y por ende logren sus finanzas públicas sanas. Otra historia muy distinta es que quieran combatir la corrupción. Si lo que quieren es combatir la corrupción, lo que tenían que hacer era empezar por las auditorías y hacer un trabajo cuidadoso de ver cuáles son los fideicomisos que se cambian. Ahora, lo que claramente vemos es que este no es un gobierno que esté escuchando al pueblo ni a los grupos que son realmente afectados por la carencia de estos fideicomisos o por la desaparición de estos fondos que apoyan en muchos casos a la ciencia, a la tecnología, a la investigación, a los deportistas, a las víctimas, etcétera. Entonces, lo que estamos esperando en este caso es un trabajo serio por parte del gobierno. Si lo que quieren son ingresos, entonces que lo digan abiertamente y se dejen de tonteras. No es un tema de apoyar a nadie más que Hacienda para que tenga sus cuentas públicas en orden y aparezca como si estuvieran haciendo un trabajo eficiente en el manejo de las finanzas públicas. No es este un caso de verdadero combate a la corrupción. Ahora, Pepe, vamos a ver todavía un cambio importante. Hay varios senadores que están preparando aparentemente un amparo, están tratando de buscar que la Suprema Corte proteja por lo menos a algunos de estos fideicomisos. Vamos a ver si lo logran, porque también ya sabemos que la Corte de repente tiene sus posturas dudosas. El poder presidencial tiene amarrados a los demás poderes. Eso también hay que leerlo y saberlo entender. Está operando el gobierno de la República como lo hizo con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. En lugar de identificar hechos particulares de corrupción denunciados, decidió de tajo cortar la posibilidad de este aeropuerto sin importar el costo que esto tendría justamente para el erario, es decir, para el dinero que pagamos con nuestros impuestos todos los mexicanos para poder indemnizar a los que se quedaron sin los contratos, etcétera. Es el sistema que se aplicó también para desaparecer de tajo, también a hachazos y machetazos, las famosas guarderías o centros o estancias infantiles para proteger a los niños que tienen que quedar a buen resguardo cuando los padres por necesidad tienen que ir a trabajar. Las cortaron todas porque había casos de corrupción sin duda.
lo sabría, pero ni siquiera los demostraron, Pepe. Creo que la parte más dañina es que si lo que quieren realmente es luchar en contra de la corrupción, pues esta se debe de perseguir y se tiene que evidenciar. No es diciendo hay varios viajes, hay varios millones, un poco como decía hoy la directora, la presidenta del CONACYT, que habla en términos genéricos como muchos fondos desviados, como muchos viajes al extranjero, como muchos fondos beneficiarios. Esto no sirve, Pepe. Necesitamos datos concretos. Si van a hablar de persecución de la corrupción, que abran los expedientes, que vayan a la fiscalía, que le pongan nombres, apellidos y documentos que comprueben la corrupción. Todo lo demás, Pepe, sabemos que es demagogia y no debemos caer en eso, porque lo único que se está haciendo es una destrucción institucional que mucho daño le hace al país, sin siquiera generar alternativas. No es como que están construyendo algo distinto que vaya a mejorar la situación. Simplemente se están llevando el dinero a otro lado sin decirnos ni cómo, ni cuándo, ni a dónde. gracias por tu comentario, doctora. Gracias, Alejandra. Gracias por tus comentarios y estaremos en contacto, por supuesto. Pepe, estemos atentos, vamos a ver si la Corte atiende el llamado de los posibles amparos y vamos a ver si hay algo rescatable dentro de la matazón que se acaba de hacer en el mundo de los fideicomisos. Por favor, siéntate para esperar, no te vayas a cansar. Que estés bien, buenas noches, hasta luego. Alejandra Cuyen con 1.